Bueno, la irreversibilidad del flujo de información genética es una de las bases de la no existencia de caracteres adquiridos, de la no existencia de herencia de caracteres adquiridos fenotípicamente, porque básicamente, si yo tuviera que el medio ambiente modificara la secuencia de una proteína, eso jamás podría ser acuñado en el gen correspondiente porque esta etapa es irreversible. Sin embargo, existen modificaciones epigenéticas del DNA o de la cromatina, son modificaciones que afectan a la estructura de la cromatina, que sí pueden ser heredadas y que no alteran la información genética, pero sí alteran la forma en que esta información puede ser expresada en la generación siguiente. Bueno, los genes no solo codifican proteínas. Dijimos que el genoma no es solo genes, y ahora decimos que los genes no solo codifican proteínas. Hay genes que codifican ARN ribosomal, hay genes que codifican ARN de transferencia, hay genes que codifican ARNs nucleares pequeños que tienen que ver con el splicing, que vamos a ver dentro de un rato. Hay genes que codifican para microARNs que regulan a los genes. Hay genes que codifican para ribosimas, que son ARNs que tienen actividad catalítica, que funcionan como enzimas. Por lo tanto, el dogma de que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, no es cierto, porque hay muchas enzimas que no son proteínas y que son moléculas de ARN. Y es interesante esto porque el descubrimiento de las ribosimas fue hecho independientemente por Thomas Cech y por Sidney Altman en Estados Unidos. Y si uno va a revisar los libros de texto de bioquímica universitarios previos a este descubrimiento, los mejores libros de texto son cautos. Sin ningún conocimiento de que pudiera haber enzimas de otra naturaleza que no fuera la proteica, dicen, por lo que se sabe hasta ahora, todas las enzimas son proteínas. Y esa es otra característica de la ciencia y de la escritura de la ciencia. Es cierto grado de cautela que no permita sacralizar conocimientos, porque ustedes saben que las verdades científicas son transitorias. Y por supuesto que hay núcleos duros, pero esos núcleos duros tampoco hay por qué explicarlos con la certeza mesiánica. Bueno, sobre las ribosimas, el descubrimiento de las ribosimas permitió postular la existencia de un mundo del RNA que el compañero preguntó hace un rato, anterior al de las células con DNA. ¿Y eso por qué? Porque el RNA es la molécula informativa primordial. Se supone que hubo una época en que las células solo tenían RNA, porque el RNA puede cumplir las dos funciones esenciales para la vida, que son la duplicación y transmisión de la información genética, es un ácido nucleico, y la actividad catalítica que permite el metabolismo. Las dos características esenciales de la célula viva son la reproducción y el metabolismo. Entonces, el RNA puede cumplir esas dos funciones. ¿Por qué? Porque puede ser un catalizador, hay ribosimas, y puede ser un informador genético, porque los virus que no son células, por ejemplo, tienen información solo en RNA. Entonces, los especialistas en RNA les gusta decir que el DNA es un subproducto reciente del RNA, y es muy probable que así sea, que el DNA haya sido un derivado secundario más reciente quiere decir hace 3.800 millones de años, del RNA. Y que las proteínas vinieron después, probablemente. El RNA está en el entrecruzamiento de los dos universos y sigue existiendo, obviamente, el RNA, y es motivo de mucho estudio. Esto lo voy a pasar. Todas las células de un individuo tienen los mismos genes, o sea, la misma información genética. Por consiguiente, cualquier célula de un individuo adulto sería capaz de generar un organismo completo. O sea, la afirmación de arriba de decir que todas las células de un individuo tienen los mismos genes, en principio parece razonable porque todas las células de un individuo provienen de un cigoto que se divide por mitosis y ha duplicado su DNA y lo ha repartido equitativamente, y las mitosis dieron lugar a los miles de millones de células del adulto. Ahora bien, que tengan los mismos genes es posible, pero debe ser comprobado. Y la pregunta es, ¿sería capaz un núcleo de una célula generar un organismo entero? Bueno, sí. Ha sido posible, y ustedes saben que eso es la base de la clonación por transferencia nuclear, que fue practicada en animales por primera vez en la década del 70 por un biólogo inglés llamado John Gurdon.
que estaba en la conferencia de hace 2 semanas, caminando por los pasillos también como Watson. No es tan viejo como Watson, pero su descubrimiento ha sido fundamental, porque fue el primero en demostrar que un núcleo de un tejido adulto de un sapo, puesto en el cigoto, era capaz de dar otro sapo. Es decir, que el núcleo del tejido adulto tenía toda la información genética para construir un organismo entero. Claro, en los 90 se hizo por primera vez en un mamífero, en una oveja, la oveja Dolly. Y los medios se excitaron muchísimo con esto y lo dijeron como si fuera la primera vez que se clonaba un animal. No, es la primera vez que se clonaba un mamífero, lo cual no es moco de pavo, no es poco, pero ya se habían clonado vertebrados como los sapos. Y en ese caso, en todo caso, puesto en el contexto adecuado, obviamente que clonar un mamífero tiene muchas implicancias para la medicina y para la biología respecto de las aplicaciones posibles y de la cura de enfermedades. Pero desde el punto de vista del conocimiento biológico, ya sabíamos que una célula de un adulto era capaz de generar un organismo entero. En el experimento de clonación por transferencia nuclear, que está simplificado y tergiversado acá, porque por empezar a Dolly la hice negra y era blanca, lo que se hace es, de alguna manera, destruir el núcleo de un óvulo y generar un neocigoto por transferencia de un núcleo de un tejido somático. Ese neocigoto, ese cigoto, que es diploide, reimplantado en el útero de una madre adoptiva, da lugar a un organismo entero que es genéticamente idéntico a aquel que donó el núcleo, excepto por el genoma de sus mitocondrias, que ustedes saben, como las mitocondrias se heredan por la línea materna, va a ser el mismo genoma mitocondrial del organismo que donó el óvulo, que donó la célula original. D y B son como si fueran gemelos univitelinos, es decir, tienen los mismos genes. Sin embargo, no son coetáneos, no pasaron por el mismo útero materno, no nacieron el mismo día, no fueron criados o educados por el mismo ambiente. Por lo tanto, con más razón, pese a ser clonados, van a tener destinos individuales distintos. Si se clonaran humanos, cosa que en general estamos todos en desacuerdo, también serían individuos distintos, porque pasarían por úteros maternos, si son el mismo, por lo menos no en el mismo momento, no serían enviados al mismo colegio, no vivirían en la misma época, no mirarían los mismos programas de televisión, no comerían los mismos alimentos, en fin, seguramente tendrían una serie de factores ambientales tan variados que haría que todavía sean mucho más distintos que 2 gemelos univitelinos. Y ya sabemos que los gemelos univitelinos pueden uno votar a la derecha, otro votar a la izquierda, uno gustarle las chicas, el otro gustarle los chicos, o los dos pueden tener, uno le gusta el dulce de leche y otro odia el dulce de leche. ¿Y eso qué quiere decir? Que técnicamente rápido, el mito de la fotocopia Xerox no es un argumento para oponerse a la clonación humana. Porque si usamos el mito de la fotocopia Xerox como argumento para oponernos a la clonación humana, estamos dando por sentado que existe determinismo genético. Y el determinismo genético puede existir en ciertas características fenotípicas, hasta por ahí nomás, porque a veces 2 gemelos univitelinos no se parecen, si bien uno se da cuenta que son mellizos gemelos, puede ocurrir que uno haya hecho deportes y generado musculatura y el otro no, que uno haya comido distinto y el otro no, en fin, el ambiente también se marca diferencias ahí. Bueno, pero esto tiene que ver con que el fenotipo es la interacción del genotipo. De todas maneras, este evento de transferencia nuclear, tanto en animales como si se practica en humanos, es biológicamente riesgoso porque se sabe que de cada evento de trasplante nuclear hay una cantidad pequeña de eventos que prosigue y que en las que prosigue hay mucha malformación fetal porque hay un problema de imprinting que no puedo explicar ahora, pero tiene que ver con la epigenética, que hace que el núcleo ese trasplantado no resuma exactamente en todos los experimentos de trasplante el programa genético que tiene un cigoto. Por lo tanto, como método de fecundación asistida tampoco sería practicable porque no es técnicamente inseguro, es biológicamente inseguro, es intrínseco a la biología del trasplante de un núcleo somático que tenga un cierto porcentaje de malformación. Generalmente es gigantismo fetal.